cuando estábamos intentando financiar la película, hicimos una carpeta para buscar dinero y yo puse a Alberti, ¿no? Porque a mí me encanta su trabajo y lo pusimos ahí, pues, a ver si cuando hagamos la película, a ver. Entonces, finalmente 4 años después financiamos y hicimos casting y yo le dije a Javi, güey, yo me gustaría hablarle a Alberti, pero la bronca es que ya creció Alberti, necesitamos a alguien que se pueda ver joven y grande y Alberti creo que ya no va a dar de verse chavito y luego, ¿no? Por favor, déjenla, yo me voy con ustedes. Cartera y el teléfono. Hola, hola. No vamos a decir spoiler. Luises. Mi nombre es Luis Toriz. Gracias por la entrevista, Javier. Qué gusto. Para Spoiler Time, y bueno, siempre hablo con el director cuando es una película, pero quisiera abrir con Luis Arrieta, que es el escritor, porque es complicado a veces escribir una historia cuando en las narrativas actuales del cine mexicano tenemos comedias, tenemos más películas que no son de este género. ¿Cómo fue escribir para ti una película con estas atmósferas, con esta narrativa y con un personaje tan oscuro, atormentado, por decirlo de alguna manera, Luis? Pues mira, sí, justo yo quería, o sea, creo que en el cine nacional estamos como muy polarizados, o sea, tenemos las comedias románticas, ¿no? Y por otro lado tenemos este cine autoral, de denuncia, sumamente oscuro, de temas pues muy importantes y muy dolorosos del país, y de pronto pues no hay ese cine en medio, ¿no? Que no pretende ser este cine de denuncia ni de temas tan fuertes, pero tampoco es un cine que se mueva a lo mejor en la superficialidad que puede ser una comedia romántica. Entonces, pues yo quería hacer eso, que sí fuera un thriller que te tuviera ahí atrapado, pero que al mismo tiempo tuviera un tema emocional interesante de explorar tanto como actor y como guionista, ¿no? La historia sale por algo que me sucede, o sea, a mí me asaltan y me ponen una pistola en la cabeza y manosean a mi exmujer y me meten un cachazo y entonces yo le vi la cara a los tipos y entonces como que de ahí quise escribir algo con esa sensación, ¿no? Y no sabía si iba a ser comercial o no comercial la película, qué género iba a ser, si iba a ser muy violenta o no, o sea, simplemente yo necesitaba sacar lo que me pasó, ¿no? Y ya después, pues poco a poco le fui dando forma y me fui dando cuenta que podría ser una película que fuera muy atractiva para ver en el cine, ¿no? Pero pues que también tuviera su obscuridad, ¿no? O sea, es una película que pues está pensada, en ese sentido lo decía Javi antes, como en los grises, o sea, no está en ninguno de los dos lados, ¿no? Y más o menos así es como nace el día que todo cambió, ¿no? Es muy difícil como también decir a detalle como el proceso de la escritura, porque cada guión que he escrito tiene como reglas distintas, ¿no? O sea, como que voy explorando de maneras distintas y voy viendo, hay veces que escribo una escaleta larguísima, hay veces que escribo la primera escena y la última, hay veces que escribo las escenas completas. Entonces, pues esta fue más bien de esta sensación que tuve de impotencia, de dolor, pero también de entender que, lo decía Alberti, no, o sea, tampoco quería una película de buenos y malos, ¿no? O sea, como claro, de todos somos parte de este mundo, ¿no? Pues felicidades, muy, muy buena historia, y creo que hay muy poco de este tipo de cine en el cine nacional actual. Entonces creo que por ese lado ganaste algo muy, muy bueno, y explorar ese tipo de narrativas distintas. Sí. Si no es una película de narcos, es una película de desapariciones forzadas, o es una comedia, ¿no? Que es totalmente opuesta. Exacto. Por eso quería hacer algo ahí que no hay mucho de eso. Y creo que también te avientas apuntes muy cómicos. Por ejemplo, cuando la doctora está mira, esta operación le quedó chingona, ¿no? Sí. Son cosas que liberan la atención del espectador. Yo estaba en una tensión tremenda, y por eso yo creo que lo logras crear esa atmósfera para poder llegar al espectador de manera distinta en el cine mexicano, y pues muchas felicidades. Gracias, Tocayo, gracias. Y ahora para Javier, tú haces comedia. Yo he visto que te desarrollas más en la comedia dentro del cine. ¿Qué fue pasar para ti de la comedia a atmósferas mucho más densas? ¿Cómo trabajaste estas narrativas? Pues mira, de entrada fue parte de lo que me llamó muchísimo la atención, porque al final del día creo que somos personas que queremos contar historias y no somos comediantes, claro, como tal. Pero sí hay ciertas encasilladas. Entonces, como que para mí, no te digo que fue un reto, porque no es, te digo, no, el acercamiento no es distinto.
realmente hay que hacer el mismo trabajo y tal. Aquí cuando entendimos y estábamos alineados Luis y yo de qué iba la película, que era, pues, la verdad es que es una exploración al círculo de violencia, es de lo que estamos hablando, ¿no? Y de ahí ya, de la mano de nuestro fotógrafo Jerónimo Rodríguez, empezamos a tomar ciertas decisiones, como la violencia, hacerla desde una manera estática, ¿no? No sacudida. El resto de la película tiene otro tipo de cadencia que va avanzando a lo largo de la narrativa. El acercamiento fue de ponernos más retos. En la comedia normalmente uso 2 cámaras, aquí fue a 1 cámara. O sea, como que todo fue vamos a contarla teniendo clarísimo que estamos hablando de un círculo de violencia del que todos somos parte. Claro. Sin juicios. Vamos a meternos, pero no vamos a emitir juicios hacia nadie, ¿no? Y fue un reto muy interesante, la verdad, muy padre, lo disfruté mucho. Pues también, creo que también como director es importante entender al escritor. Muchas veces en el cine también nacional el director es el que escribe, pero aquí, bueno, es Luis y tú dirigiendo. Entendiste perfectamente la visión de lo que quería transmitir Luis con su historia, con su anécdota. ¿Entendí? Más o menos. Por favor. Pues muy bien, porque yo por lo menos estaba así en el asiento y con las manos sudando, entonces creo que entendiste muy bien, porque las atmósferas, y yo soy fan de Hitchcock, de Alfred Hitchcock, creo que él es el maestro de las atmósferas, y creo que lo logran, o sea, tanto él como escritor, como tú como director, saben manejar muy bien al espectador en cuanto a querer lograr la emoción que se está planteando en la película, y los comic release que tiene la película eran como un descanso, porque yo decía, ¿en qué momento vamos a tener un aliciente? Y muy bien, me encantó toda esta parte. Voy con Alberti, que te he visto en distinto tipo de películas también. Te he visto en películas tanto comedia, muy comerciales, y también te he visto en películas mucho más autorales. Total. Eres un actor que abarca un rango enorme. ¿Por qué decides tomar a Pedro como un personaje importante y que lo hayas... el momento en el que sales en la película son momentos de muchísima tensión. ¿Por qué tomas este personaje y cómo lo abordas? Bueno, ahora decíamos, ¿no? Son personajes que son humanos y que están completos, ¿no? No son personajes fáciles, son enfrentamientos grandes, ¿no? O sea, creo que los actores normalmente hablamos en el terreno de los retos, ¿no? Pero creo que son más enfrentamientos con una realidad, enfrentamientos con una ficción y enfrentamientos contigo mismo. Yo siempre que llega la posibilidad, la oportunidad de un personaje, lo que me imagino y lo que pienso es cómo va a ser ese momento, cómo es ese momento, qué es lo que exige de mí en el sentido de qué voy a tener yo que enfrentar conmigo, ¿no? Entonces, por ahí empieza el trabajo. En este caso, para mí, esta ficción trata justamente, como lo dice el título, o sea, ese momento en el que hay un incidente en el que este ser humano se transforma, ¿no? Y entonces vemos estos 2 personajes que se transforman, pues, un poco en direcciones opuestas, ¿no? Pero ambos tienen procesos que son interesantes. Todo el proceso del personaje que hago yo en medio no lo vemos, pero lo intuimos y lo podemos percibir claramente cuando otra vez, ¿no? entra en el juego. Y ambos momentos son momentos de mucha tensión, donde también vemos, porque bueno, digamos, no podemos quedarnos, se pudieron haber quedado, ¿no? Al escribir y al dirigir en esta visión de, pues, es el maleante y pobrecito el güerito, y ¿no? Pero también vemos que estos asaltantes que vemos al inicio de la película también tienen miedo, también están espantados. Y eso lo percibimos siempre. Cuando alguien te quiere asaltar o te asalta, creo que tienen más miedo ellos de repente que nosotros, ¿no? Claro. Y también está para mí esta pregunta de, o sea, ¿hasta dónde realmente somos capaces, los seres humanos, de responder a una situación como esa? ¿Qué sucede en nosotros? Entonces, ahí es donde yo dije, mira, está padre, porque sí tiene un arco dramático donde vemos a un ser humano que podríamos pensar que no es el mismo, y efectivamente no lo es, aunque
Sí, y eso es lo que nos sucede a los seres humanos todo el tiempo, ¿no? O sea, nos vamos transformando, vamos cambiando dentro de la esencia que somos, pero vamos descubriendo a través de las experiencias y los incidentes. Entonces, por ahí es donde... Y última pregunta, gracias por este tiempo. Luis, ¿siempre te pensaste como el personaje principal? Y, si no, ¿a quién, actor, solamente mera curiosidad, ¿a quién hubieras escogido para interpretarte en este papel? Mira, en esta película, porque ahorita estoy escribiendo un guión donde es la primera vez que no estoy, o sea, no hay ningún personaje que pueda hacer. En esta siempre me pensé a mí, porque yo quería hacer una película en este tono, con estas características, que tuviera sus tintes de acción, que tuviera este reto de, o sea, hubo una diferencia de 23 kilos entre una parte y la otra. Lo noté. Entonces, entonces nunca pensé en alguien, la verdad. O sea, no pensé en ningún actor que a lo mejor Luis Alberti lo pudo haber. Lo pensé también. No, y nada más quiero decir rápido de Alberti, porque cuando estábamos intentando financiar la película, hicimos una carpeta para buscar dinero y yo puse a Alberti, ¿no? Porque a mí me encanta su trabajo y lo pusimos ahí, pues, a ver si cuando hagamos la película, a ver. Entonces, finalmente 4 años después financiamos y hicimos casting y yo le dije a Javi, güey, yo me gustaría hablarle a Alberti, pero la bronca es que ya creció Alberti, necesitamos a alguien que se pueda ver joven y grande y Alberti creo que ya no va a dar de verse chavito y luego, ¿no? Espérate. Y entonces dije, pues vamos a ver si quiere venir al casting, ¿no? Y que haga el casting, ¿no? Y llegó al casting y fue, no, o sea, sí es él, o sea, pasaron los años, pero en Alberti claramente no han pasado, y entonces pudo hacer, es muy entrañable porque lo ves muy chavito al principio, y lo ves ya mucho más grande, ¿no? Más padre de familia al final, ¿no? Entonces, pues es increíble que hayas estado en esta película, nada más lo quería decir. Pero sí, a lo mejor Alberti es el único actor que pudo haber hecho mi personaje. Y yo también lo pensé cuando dije, ¿quién podría haber hecho este personaje? Y dije, creo que la única opción también Sí. era Alberti. Yo también siempre lo pensé, pero bueno. Pues muchas gracias por la entrevista, Luis. Al contrario, Javier. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Y muy buena película, de verdad. Gracias por verla.